Hola chicos, muy buenos días a todos los alumnos del primero medio, perdón. Gusto en volver a saludarlos en otra actividad. Primero, recordar que hasta el día de hoy me debían enviar los trabajos del arte del grabado verde, en el cual debían hacer estas dos matrices de Tetra Pak y luego estamparlas utilizando la técnica de grabado verde. ¿Ya? Felicitar a los que han hecho el proceso, a los que me han enviado el dibujo y luego haciendo la actividad para luego estamparla. Ya, la idea es que todos los trabajos que realicemos en artes tengan ese proceso de boceto, de trabajo, de mirar, de ver qué funciona, qué no funciona. Y para eso me pueden ir consultando mediante vía WhatsApp o por correo electrónico. Lo que vamos a ver ahora en esta nueva actividad, que es la evaluación número 3, es la arquitectura. La vamos a empezar a ver desde el plano para luego hacer el proceso de creación en otro trabajo. Así que vamos a revisar un poquitito a grandes rasgos de qué se trata. Acá tenemos un ejemplo de un dibujo arquitectónico utilizando, se ha utilizado mucho hoy en día el trabajo del lápiz acuarelable que realiza este tipo de dibujo. ¿Cuál es nuestro objetivo de vida? Crear proyectos visuales con diversos propósitos basados en la apreciación y reflexión acerca de la arquitectura. Entonces ahora en el PowerPoint vamos a apreciar un poquitito y reflexionar sobre las tendencias, sobre alguna históricamente bien breve, lo que es la arquitectura, y nuestro propósito va a ser la creación de un producto arquitectónico. Acá tenemos una imagen de eh, una obra arquitectónica que la vamos a revisar desde la casa. Vamos a trabajar con el concepto de una casa más allá de una edificación industrial, etc. La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. El concepto procede del latín arquitectura, que a su vez tiene el origen griego. Acá tenemos una imagen clásica romana. La arquitectura se encarga de modificar y alterar el ambiente físico para satisfacer las necesidades del humano. ¿Ya? La principal diferencia entre un elemento pictórico y un elemento arquitectónico es la funcionalidad. La arquitectura siempre va a tener un carácter funcional, aunque su apariencia tenga grandes rasgos de algo artístico, pero siempre debe cumplir con su funcionalidad. Los arquitectos no solo se encargan de desarrollar la construcción en función de la forma y utilidad, sino que también siguen los preceptos estéticos, lo que hablamos. Tienen diferentes líneas, al igual que las artes visuales, hay movimientos artísticos y movimientos arquitectónicos que van muy relacionados en la fecha y tienen muchas características en común. Por eso la arquitectura suele ser considerada como una de las bellas artes. Aquí tenemos una arquitectura que es más contemporánea, que rompe los cánones que vimos anteriormente y tiene este trabajo con un material nuevo. Vamos a revisar algunos estilos. En la actualidad la arquitectura está principalmente asociada al diseño de espacios que sirven como vivienda. ¿Ya? En eso nos vamos a enfocar nosotros, en una arquitectura funcional relacionada con la vivienda, y las obras deben levantarse de modo seguro y respetando las condiciones medioambientales. Vamos a ver tres movimientos bien breves para tener una pincelada de la arquitectura. De acuerdo al periodo histórico, es posible hablar de distintos tipos de arquitectura. La arquitectura gótica que tenemos acá, por ejemplo, tuvo un auge entre el siglo XII y el siglo XV. Esta es la capilla de San Esteban. Y tenemos caracterizándose por su ligereza estructural y la iluminación del interior de los edificios. La arquitectura renacentista y la barroca. Acá tenemos la barroca del siglo XVII al XVIII con la fuente de Trevi, que tiene aquí el barroco se caracteriza, al igual que las artes visuales y la arquitectura, con la exageración de elementos, con la exageración de ornamentos y decorativos. ¿Ya? Tenemos aquí las columnas clásicas también, pero tiene muchos elementos. La escultura también juega un papel fundamental en este periodo del, del barroco y del renacimiento. En el arte gótico incluso también existen en las partes frontales diferentes esculturas a medio relieve, a relieve completo, que también aportan a este concepto de monumento. Aquí teníamos entonces la gótica, la barroca y tenemos acá, perdón,
sí, barroca, y acá tenemos la del Renacimiento. ¿Ya? La cúpula de la Basílica de San Pedro de Miguel Ángel, que tiene estas características, estas cúpulas, que después se replican en muchas otras iglesias, elementos decorativos clásicos usados de forma personal, enorme cúpula de media naranja, como aparece acá, naranja sobre tembor, ventanas entre paredes, que están aquí, de columnas coronadas por frontones curvos, que son estos. Linterna. Curvos y rectos linternas. Vamos a revisar algunas imágenes de la arquitectura moderna a grandes rasgos. Vamos a solamente visualizar imágenes de ejemplo para que nos vayamos buscando ideas, vayamos mirando qué es lo que más nos gusta. La arquitectura moderna desarrollada en el inicio de la era industrial se integró a la ingeniería más pura. ¿Ya? Como aparece acá, ahora empezamos a mezclar otros materiales, ¿ya? Que nacen desde la era industrial, en obras tales como mercados, invernaderos, jardines cubiertos o palacios de exposiciones. ¿Ya? Tenemos la Torre Eiffel también, que llega ahí a marcar un hito, y tenemos diferentes edificaciones muy conocidas que empiezan a incluir este material industrial. La construcción es entendida como un cuerpo vivo cuya forma se desarrolla desde una lógica interna que se adapta a los obstáculos externos. Esta es la arquitectura orgánica. Aparece acá una edificación que se va mezclando con el entorno. La principal idea de este movimiento, que se le puede llamar movimiento, es que no intervenga mayormente la naturaleza rompiendo el esquema existente, sino que la arquitectura se vaya moldando a esta naturaleza. Tenemos la arquitectura racionalista, solamente vamos a ver tres. Le Corbusier, que es uno de los principales expositores de la arquitectura, que trabaja con esta arquitectura simple, espacios abiertos, racionalistas que se repiten. Por ejemplo, estos pilares se van repitiendo en la misma medida, en la misma anchura, etc. La construcción constituye conjuntos coherentes cuyos componentes se repiten, como lo mencionaba, y combinan según una línea maestra. ¿Ya? El envolvente se define una sola vez y los sucesivos niveles se repiten incesantemente. Todo se repite en la misma medida, con pocos elementos, netamente funcional y espacios casi industriales, como aparece acá. Y el plan libre, que aquí tenemos un hotel, el de Abu Dhabi. La construcción utilizando materiales industriales permite la distinción entre estructuras de soporte y estructuras espaciales. Ya tenemos una construcción que va más vertical y va utilizando mucho material industrial, como lo habíamos mencionado anteriormente. Veamos algunos ejemplos de la arquitectura contemporánea, que no es lo mismo que moderno, como lo vimos reciente. La arquitectura moderna aparece a comienzos del siglo XX, ya con los ejemplos que revisamos, y la arquitectura contemporánea es lo que está pasando hoy en día. Veamos algunos ejemplos, si se van dando cuenta, formas que parecen esculturas más que obras funcionales, pero sí adentro es funcional. Igual que acá, ya empezamos a utilizar diversos materiales, muchas formas orgánicas. Acá, la estabilidad también, que siempre se mantiene como un soporte, se ve puesta en juego aquí con las diferentes direcciones que aparecen acá. Aquí agregamos un componente ya computacional, estas formas que se van cambiando a lo largo del día, van cambiando de colores, se van modificando. Acá tenemos un referente nacional que es la torre consistorial de la Municipalidad de Las Condes, que tiene esta malla de cemento que también es de la arquitectura moderna, más que contemporánea, que tiene, o sea, tiene un aire moderno. Vamos a ver qué es lo que pasa con la perspectiva. Es importante trabajar este concepto, revisarlo en los videos que les voy a juntar para que lo puedan aplicar en el trabajo. No lo vamos a ver con detalle, pero ustedes revisando un video van a aprender a dibujar con perspectiva. ¿Qué es la perspectiva?
En el ámbito del dibujo, perspectiva es la apariencia de tridimensión sobre una superficie, como aparece acá. La idea de la tridimensionalidad es entregarnos un elemento con volumen en una superficie plana, ¿ya? Hacernos parecer como el 3D en una hoja. Hay dos grandes tendencias, las que utiliza paralelas para lograr tal representación y las que utilizan los llamados puntos de fuga, ¿ya? La perspectiva se trata de recrear profundidad. Acá tenemos estas líneas que van hacia y se unen aquí en el centro. Esta es la línea vertical y hacia allá, hacia la izquierda y hacia la derecha, se van achicando los espacios. Y ahí yo logro tener dos dimensiones. Eso es lo que ustedes van a tener que crear. Un plano pero que tenga dos dimensiones. Pueden tener más, pero vamos a agregar aquí dos dimensiones. ¿Qué materiales vamos a ocupar? Una hoja de bloc de 1/8, una regla, lápiz de grafito 2B, 4B y 6B. Si tienen solamente uno, pueden trabajar con uno. Lápices de color, tiralíneas, marcadores permanentes. No son los tres. Ustedes van a seleccionar uno de los tres para trabajar. Actividad. Vamos a crear un plano. Vamos primero, van a revisar los videos que yo les envié para que vean cómo funciona el trabajo de perspectiva. Practiquen con una caja, o sea, haciendo un cubo. Practiquen con una forma simple para ver si funciona en la perspectiva. Van a diseñar una casa del gusto personal utilizando dos dimensiones. Una, dos. Repito, acá tengo una y aquí tengo otra dimensión. Este dibujo es un ejemplo de lo que ustedes deben hacer, pero la casa la van a elegir ustedes. Por ejemplo, acá yo tengo una casa de tipo racionalista, pero ustedes pueden elegir, no es necesario que esté dentro de las tres que yo les envié, pueden elegir otro tipo de casa. El diseño debe responder al carácter funcional que tiene una casa, o sea, tiene que tener los elementos mínimos, una puerta, una ventana, escalera, los elementos mínimos que debe tener un hogar. El dibujo debe ser elaborado con lápiz 2B. La idea es que no ocupen para dibujar inmediatamente un 4B o si no se les va a manchar mucho el papel. Entonces con un 2B o con un 2B o un 2HB les sirve para hacer el dibujo. El 2HB es el tradicional, el lápiz grafito común, ¿ya? Con ese pueden hacer el dibujo, pero al momento de aplicar color, el dibujo debe ser pintado deben elegir uno de estas formas. Pueden utilizar un solo color, como el que aparece en este dibujo, azul, y hacer un poco de gradación, marcar un poco más firme algunas líneas, otras más delgadas. Un solo tono, ejemplo de la foto, solamente con lápices grafito. Voy a utilizar el 2B, el 4B y el 6B. Voy a hacer líneas más gruesas, más delgadas, pero solamente con lápices grafito. O pueden utilizar tiralíneas y marcadores. ¿Ya? Tiralíneas es el lápiz finito negro. La idea es que no compren material, sino que vean cuál de estas tres opciones tienen en casa y con eso trabajan. El dibujo debe ser elaborado en una hoja de 1/8 de bloc, utilizando la totalidad de la hoja. Si yo tengo una hoja de 1/8, no es la idea que me hagan un dibujito así. Es mucho más difícil trabajar con elementos pequeños que con elementos grandes. Por eso ocupamos la hoja de 1/8. Utilizar regla para el dibujo. El dibujo será de creación propia. O sea, ustedes van a elaborar su propia casa. Pueden utilizar algunos referentes que aparezcan acá o buscar en internet, pero debe ser una creación de ustedes. El dibujo debe tener mínimo dos caras, como aparece aquí. Aquí tengo una cara y aquí tengo una cara, para que se vea cómo va a ser tu casa de manera un poco más tridimensional. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí tendríamos una cara y aquí tendríamos la otra cara. Nuestra rúbrica. Esta rúbrica ustedes saben que la aplicamos de manera presencial cuando revisemos el trabajo, pero se las dejo para que consideren cuáles son los elementos para tener el logrado. Diseñar el dibujo de la casa considerando un mínimo de 3 de los elementos funcionales, o sea que tenga 3 elementos mínimos. Puerta, casa, escalera, puerta, ventana, escalera. Utilizar materiales de dibujo sobre papel interviniendo gran parte del soporte. La técnica es del dibujo sobre el papel y deben aplicar en en el mayor espacio de la hoja posible. Aplicar correctamente el color o lápiz grafito o tiralíneas y marcadores. El diseño de la casa responde a la mínima solicitud de dos dimensiones a través de perspectiva.
No puede ser una casa que solamente sea el frontis o solamente sea el lateral. El resultado visual final demuestra con claridad, armonía y funcionalidad. ¿Ya? No puedo tener una ventana gigante y un techo muy pequeño. Deben estar proporcionados a tanto a la funcionalidad, a lo visual. Les dejo acá, chicos, los links de apoyo. Revísenlo. Es importante que vean todo el material que se les envía con el fin de que puedan ir desarrollando el proceso. Y ante dudas, por favor, no duden en escribir. Ante consultas, por favor, me envían un correo, me mandan un WhatsApp. Sí, por favor, por WhatsApp hasta las 10 me pueden escribir máximo para que podamos tener un momento de descanso. Les dejo un abrazo, espero que avancen en este trabajo, disfruten de este dibujo, vean primero ideas, qué les gustaría hacer de casa y en un futuro vamos a trabajar con la aplicación de maqueta, viendo cuáles son los resultados de los planos. Así que les mando un beso y un abrazo y espero que nos contactemos luego.